Un cordial saludo, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del Centro Metalmecánico. En este momento nos está acompañando Antonio. Buen día, quiero verificar si me estás escuchando bien y si observo la pantalla. Sí, buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Sí, ya se le escucho bien. Ok, listo. ¿Tienes alguna pregunta antes de iniciar en forma la conferencia, la clase? No, por los momentos no, vamos a ver el transcurso de la conferencia, ¿sale alguna pregunta? Listo. Entonces te pido el favor, vamos a dejar el micrófono apagadito. Si vas generando dudas, las escribes en el chat, ahorita la leemos. Ok. Listo. Un cordial saludo, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del Centro Metalmecánico Sena Distrito Capital y tengo el honor de compartir con ustedes la tercera clase en vivo del curso Caracterización y Uso de los Controladores Lógicos Programables, donde vamos a ver el tema de programación de PLC y las actividades de la unidad 2. El objetivo es dar a conocer los conceptos básicos de algoritmos para PLC en el marco del tema programación de PLC en el marco del funcionamiento del cerebro de las máquinas y actividades de la unidad 3. Nos vamos a hacer énfasis en la programación en lenguaje ladder. La agenda propuesta está el saludo inicial que acabamos de dar. Vamos a hablar sobre los contenidos temáticos de la unidad 3, teniendo en cuenta esos conceptos básicos que necesitamos de programación para realizar la simulación en lenguaje escalera o ladder para un PLC en el marco del tema de funcionamiento del cerebro de las máquinas, donde vamos a socializar las actividades calificables de la unidad 3, retomando el algoritmo que hicimos la semana anterior para con base a eso hacer la simulación. Después sesión de preguntas y después conclusiones. Si entramos al menú del curso, en proyecto, actividad 3, vamos a ver la guía de aprendizaje, materiales y vamos al contenido temático, el funcionamiento de las máquinas. En este momento, entonces, vamos a ingresar al campus virtual del curso. Entonces, ingresamos www.cenavirtual.edu.co y ahí, una vez nos cargue la página de territorio, vamos a ingresar con nuestro usuario y contraseña, así como los hemos hecho en clases anteriores. Una vez estemos ahí, nos sale siempre una ventanita emergente, entonces la cerramos, son anuncios que nos sale de la plataforma. Y después le digo, en el lado de abajo, donde dice ingreso a LMS Sena, botón naranja, y ahí debo ingresar mi usuario y mi contraseña seleccionando el tipo de documento. Entonces, mi tipo de documento es cédula de ciudadanía, él a veces se autocompleta, la recomendación es borrar y escribir nuestra información. Entonces, seleccionamos el tipo de documento de identidad y colocamos la contraseña, que es la misma con que ingresamos a Sena Sofía Plus. Con esas credenciales ya nos va a cargar la plataforma territorio. Si yo no tengo ningún curso en formación vigente en el SENA, pues no va a haber ningún curso, pero una vez esté matriculado, pues va a haber los cursos en que estoy, ya sea en el rol de aprendiz o en el rol de instructor. Y cada curso tiene unas fichas como tal, unos números de fichas que son las que identifican el instructor. Por ejemplo, en este momento las fichas que estamos dando en la tercera conferencia web son del número 255-3482 y 255-3484. El día de hoy inició una nueva ficha que es la 256-775. Voy a ingresar a cualquiera de las dos. Voy a ingresar a esta, la 3484. Y ahí ya ingreso donde está todo el campus virtual de mi curso de formación del SENA, en el campus virtual de la plataforma Territorio. Voy a activarle vista de aprendiz, que es la vista como ustedes la ven, porque pues en este momento está bajo la vista de instructor, que es como yo la veo como instructor. Recordemos que siempre por excelencia están los anuncios. ¿Cuáles son los últimos anuncios que se han hecho? Se han hecho entonces cuando se termina la semana, cierre temático de la semana, cuando se hace
un mensaje de motivación, la invitación a la conferencia web, la apertura de la unidad temática y también cuadro de honor de aprendices que han aprobado, pues con la información respectiva. La unidad temática, pues arrancó ayer 23, la 23 de mayo y finaliza el jueves 26, es cortica, pero la fecha límite de envío de evidencias es el lunes 6 de junio a las 7 de la mañana. Aquí, el resultado de aprendizaje esta semana es verificar el funcionamiento del PLC teniendo en cuenta el lenguaje de programación. Entonces, la actividad a realizar es la actividad 4, que es simular el funcionamiento del circuito y corregir fallas encontradas para dar solución a la necesidad del cliente en el marco de funcionamiento del programa para el automatismo PLC. Entonces, aquí es realizar el programa. La evidencia generalmente te pide, lo puedes hacer en ladder, BDF o Grapset, ya si tienes conocimientos avanzados del algoritmo desarrollado en la semana anterior, de acuerdo a las indicaciones de la guía de aprendizaje. Si estamos aprendiendo, entonces lo vamos a hacer en ladder. Ya aquí, entonces estos son los anuncios que tenemos. Voy a ver el contenido del curso. Entonces hago clic en contenido del curso y me va a abrir otra ventana a través de la cual voy a ver todos los materiales y contenidos que tengo de la plataforma. Aquí estoy haciendo esto de repaso porque dices hay personas que no han ingresado al curso, apenas esta semana están empezando a mirar y miran a veces las conferencias de atrás para adelante. Entonces, una vez nos sale la otra ventana, pues me aparece el nombre del curso con la ficha, le hago clic a la pestaña proyecto. Recordemos que aquí en cronograma veo el cronograma del curso. Estamos en actividad 3, semana 3. Tenemos la guía de aprendizaje, que recordemos que es solo una guía de aprendizaje para todo el curso. Hay a veces cursos que hay guías por semana. Venía ya establecida una guía de aprendizaje para todo el curso. Y entonces en la guía de aprendizaje, la idea es enfocarnos a la información, pues que tiene que ver con la unidad 3. Y aquí, entonces, esta va a ser la actividad de aprendizaje 4. Para la próxima semana, la actividad de aprendizaje 5, que es ya un informe donde va a consolidar todo lo que hemos hecho durante este proceso del curso. Entonces, vemos aquí, vemos nuestra guía de aprendizaje. Aquí esta ventanita la puedo ampliar si la quiero más grande. Y si la quiero descargar, veo los botones de arriba y aquí encuentro al final donde dice guardar. Y entonces ya ahí la puedo guardar como tal. Entonces mi guía de aprendizaje siempre aparece el nombre de la guía de aprendizaje, el nombre del programa, el código del programa, los resultados de aprendizaje, la duración que tiene que ver con el curso, la presentación, y esta presentación entonces son las actividades que se tienen, que se socializaron la primera semana, en la primera clase, en la primera conferencia web, y pues más o menos aproximadamente la duración para que hagan cada una de esas actividades, pero cada uno va a su propio ritmo. Listo. La semana pasada trabajamos esta del algoritmo y esta semana entonces la actividad aprendizaje 4, que es simular el funcionamiento del programa que hicimos con base a la anterior y realizar el programa. Entonces lo puedes hacer en un video MP4, en formato PDF, tomando captura de pantallas de todo el proceso, como vamos a explicar ahora. O en archivos JPG o en Word. Entonces no hay ningún inconveniente ahí. O también puedes subir el archivo fuente. Si yo voy aquí a materiales del programa, voy a ver el funcionamiento del cerebro de las máquinas. Y aquí en el funcionamiento del cerebro de las máquinas, si le hago clic acá, accedo al recurso didáctico que me lo va a abrir en una pantalla diferente, en otra pestaña diferente, me abre todo el contenido temático de esta semana. Recordemos que si yo le digo aquí ver contenido, en este botón verdecito, aquí me sale al lado izquierdo el menú, enseguida del logo del SENA. Le hago clic ahí y aquí puedo ver toda la información como tal que hay, la síntesis, material complementario. Y si le digo descargar material, le hago clic acá, puedo descargar en forma todo el archivo y después lo descomprimo y abro simplemente el que es de función navegación. Esto aquí cierro el menú, me va a volver atrás
Entonces vamos a ver todo el contenido aquí del curso. Entonces, esta es la forma pues donde llegamos a esta información básica. Aquí esperemos que nos vuelva a recargar. Tardo. Entonces, vamos aquí a cargarlo. Listo. En este momento pues, nos están acompañando Antonio Jairo. Quiero saber si por el momento les ha surgido alguna inquietud. Estoy ahorita como viendo el desarrollo de contenido aquí en el portátil. Y estoy viendo también el video para ir viendo el video y viendo lo que está aquí en el contenido de la unidad 3. Sí, ok, ese contenido, recuerden, entonces este mismo contenido es para la unidad 3 y 4, para las actividades. Listo. Aquí me dice actividades hasta la 3. Me dicen que y después sesiones en línea. Aquí hay 3 actividades. 4. Las actividades iniciales, la 1, la 2 y la 3. Sí, actividades iniciales. ¿Tú estuviste en las conferencias web anteriores o no? ¿O viste las grabaciones? No tuve, no pude estar en la primera conferencia web se socializó todo este menú y qué actividades eran. Para la actividad entregable de la semana 1, tenemos 2. La actividad de aprendizaje 1, que es la matriz de riesgos, y la actividad de aprendizaje 2, que era el dibujo del... Correcto. En esta grabación yo expliqué una opción alternativa para entregar, entonces te invito a que veas la grabación. La semana pasada explicamos cómo hacer el algoritmo y esta vez cómo hacer el programa. Las grabaciones de las conferencias web, tú entras aquí a sesiones en línea y aquí ves las grabaciones. En este momento está esta de la primera semana, que también se les envió al chat WhatsApp y al correo electrónico. Sí. Y los enlaces. Y también yo dejé en mi EduBlog PLC, si tú vas aquí en software para el curso, Microsoft te manda al blog, proyecto de EduBlog PLC. Aquí de pestaña Antier, se llama caracterización y uso del contenido programable, y vas a ver Se escucha con mucha interferencia, profesor. Sí, es porque creo que está tu micrófono, no sé. Los micrófonos están ahí. Ok, ahora sí. Entonces, si lo pones mudo, o sea, cuando no vayas a hablar, lo pones mudo, no vas a escuchar esa interferencia. Te pongo mudo un momento. De silencio. Mira que ahí te silencio y dejó de estar el eco, porque como estamos los dos al tiempo, la idea es que tú actives el micrófono cuando vayas a hablar, no lo dejes activo siempre porque se nos va a entrar el sonido de los dos. Ok. Vale. Si no habla, lo dejas mudo. Listo. Entonces, aquí es la información anterior, ¿no es cierto? Aquí vemos las grabaciones, aquí también la vemos en el blog. Listo. ¿Te queda claro? ¿Tienes alguna pregunta? Listo. Bueno, entonces vamos a entrar aquí. Entonces, recordemos, entramos al cerebro de las máquinas. Lo primero es la introducción. Entonces, yo le digo ver contenido. Y aquí en este contenido me muestra un video introductorio que lo vamos aquí a poner. Funcionamiento del cerebro de las máquinas. El funcionamiento del cerebro de las máquinas se fundamenta en la electrónica digital. Se utiliza el sistema numérico binario o sistemas lógicos cuyas señales determinan unos y ceros o encendido, apagado. Aquí son datos que se encargan de Antonio, activar o desactivar algo. los dispositivos. Si no, recuerda que es decir, el 1 activa y el 0 desactiva, según la Entonces respuesta aquí, al pulso en este videito que está enviado. acá, posiblemente. Los controladores lógicos programables PLC. Voy a volver a colocar.
En la grabación se van a ver el audio. Posiblemente aquí cuando estamos en directo a veces no se escucha bien. Funcionamiento del cerebro de las máquinas. Entonces es lo que me habla. El funcionamiento del cerebro de Me las explica el máquinas se funcionamiento del fundamenta cerebro de en la las máquinas, electrónica digital. Se utiliza el sistema que eso numérico binario parte o sistemas de lógicos electrónica cuyas digital, señales que es con lo que vienen determinan los unos y componentes, ceros y o esos encendido, se apagado, programan on, con un off. sistema Son numérico datos que que es se el encargan de sistema o activar o lenguaje desactivar binario, los que me dispositivos, es permite decir, activar o el 1 desactivar activa los y el 0 dispositivos desactiva, según la respuesta al digitales pulso que hay eléctrico enviado. conectados, ya Los sea controladores sensores o lógicos actuadores, para programadores funcionar. PLC requieren programación Entonces, antes de que puedan esa es la funcionar y forma como realizar se va sus a tareas programar, asignadas. y entonces Estos para poder programas realizar esas generalmente se tareas. escriben en un dispositivo de programación o Entonces, software. Luego, generalmente el lo que programa nos se está diciendo descarga que en la se memoria programan o RAM del controlador a lógico través de programable. un Basándose computador. en el programa Entonces, SPITO, la CPU generalmente puede leer la información hay un editor proporcionada por las entradas e donde a instruir partir al de unas reglas o PLC normas se para que escribe ejecute las salidas deseadas. las Hay instrucciones. muchos Entonces hay lenguajes de varias formas programación de disponibles programarlo. para Una forma que se configurar su llama lenguaje de sistema PLC. contactos o ladder o escalera. Está la forma de texto estructurado. Está el GRAFS, gráfica de función de control de estados de transición, o está bloque de funciones como tal. Entonces es como lo que nos trae, como habla ese video así en términos generales, en la introducción. Y generalmente, para programarse, para visualizarlo, tenemos es lo que se conocen como las funciones lógicas. Las funciones lógicas o tablas de verdad, como esta tablita que estamos viendo acá. Cierro esta pestañita. Voy a abrirla aquí más grandecito que se vea. Entonces aquí vemos estas las funciones lógicas o tablas de verdad. Entonces, ¿en qué consiste? Son los conceptos básicos de operadores lógicos que se conocen, uno con nombre de compuerta AND, otro OR, otro XOR, otro NOT, otro NAND, otro NOT. Las básicas generalmente son la AND, la OR y la NOT, que son a partir de las cuales nosotros realizamos las operaciones. Esto obedece a unos teoremas, leyes y propiedades del álgebra de Boole. Entonces, a partir de ahí se puede la forma de representar. Generalmente, la tabla de verdad me representa la relación de las entradas y las salidas. Y esa salida se da al efecto de aplicar esa compuerta lógica o tabla de verdad. Por lo tal, tiene una representación que, si lo vemos en la multiplicación booleana, por ejemplo, en el caso de que es como la I en español, es un producto. Y si se representa así, que aquí dice axioma, es como la operación cuando yo lo hago la operación como en texto estructurado. Si yo lo hago como en contactos eléctricos, equivale a dos contactos conectados en serie, uno al lado del otro. Si yo lo hago en representación tradicional, vemos donde dice símbolo, parece una letra D. En símbolo normalizado vemos como el cuadradito y la I como letra pegada dentro del cuadro. Y en tabla de verdad vemos la relación de las entradas y las salidas. Es ahí que implica, solo se activa si las dos entradas están activas. Por ejemplo, si tenemos los dos contactos en serie para que me dé salida, los dos tienen que estar cerraditos. La siguiente es la compuerta OR. En la OR equivale a dos contactos en paralelo. Es la suma booleana, en la operación es la suma, y solo no me da salida cuando las entradas son cero, es decir, las dos son inactivas. Y en representación de símbolo lo vemos aquí el símbolo como ya no como la D, sino que termina como una C invertida en las entradas y casi termina en punto al final. Y en el rectángulo normalizado me representa con un mayor o igual a 1. Y en tabla de verdad me da 0 únicamente cuando no son 0, el resto me da 1. La exclusiva o XOR es la combinación de estas dos más otra compuerta que la que le sigue aquí, que es la no, la negación, que es como un contacto normalmente cerrado, o en operación es como con la letra o con un guión al lado o una rayita encima, un contacto normalmente cerrado en la industria, y lo que me significa es que dado una entrada, a la salida va a tener lo contrario. En el tradicional un triángulo con un círculo al final, y en la normalizada en un rectángulo, número dentro y siempre el círculo al final. Cada vez que tengamos ese círculo, la abreviatura que está negado. Y la XOR es simplemente la combinación de esas como tal.
La NAND es la negación de la AND, la NOR es la negación de la OR, y las representaciones equivalentes pues dependen ya de operaciones de los teoremas, leyes y propiedades del álgebra de Boole. Ya para programarse, teniendo en cuenta como esos conceptos básicos, hay que tener en cuenta que existen unos lenguajes de programación. Entonces el primer lenguaje es el esquema de contactos, que es el que vemos acá. Es como los contactos eléctricos. Entonces vemos, siempre que tenemos la rayita atravesada, quiere decir que el contacto está normalmente cerrado, es decir, como una compuerta. Y si está abierto, es la variable normalita. Si están seguidos como están acá, vemos que estos tres están conectados en serie, entonces aquí hay una AND. Y si uno estuviera debajo del otro en línea, como las dos paralelas, sería una OR. Entonces, aquí siempre vamos a encontrar en el lenguaje de contactos, generalmente a veces en los software, hay hasta 4 líneas para las entradas y para las salidas, siempre va a ser la última que va a haber donde se va a colocar. ¿No es cierto? Generalmente esto equivale con esos contactos como solenoides o símbolos o diagrama de relés eléctricos. Las líneas iniciales, lo que nos dice acá, 2 líneas verticales que simbolizan las líneas de alimentación entre las cuales se instalan las instrucciones. Entonces siempre vamos a encontrar una línea aquí al inicio y otra al final al extremo. Cuando hagamos la programación, eso significa que esas son las 2 líneas que se van a alimentar, que es como la forma de aparecer, y de acuerdo cómo se organicen estos elementos, serio, paralelo, las combinaciones de esas, vamos a tener las opciones del programa. La otra forma de programar se llama GraphSet, gráfica de función de control de estados de transición. Ese es un modelo que se generó en Francia y es otra forma de programación. Y entonces aquí se hace a partir de la simbolización normalizada para pasarlo acá. Y él consiste en una forma de etapas donde hay secuencias y acciones y transición. Tiene una simbología, siempre hay una etapa inicial. Tenemos como 2 recuadros uno dentro del otro, y es la primera. Y de ahí sigue una transición, y siempre en esa transición donde vemos aquí el número 1, la rayita, es donde se conectan las entradas o los sensores y verifican si hay condición para que me siga la siguiente etapa. Y a la salida siempre vemos como este rectángulo, aquí es donde van las acciones, me representa, es donde van lo que harían los actuadores. Y es la forma como de mostrarse. Él tiene varias formas de etapas. Profesor, ¿me puedes repetir esa parte, por favor? El elemento básico de un GraphSet. El GraphSet tiene una simbología, como todo, tiene unas entradas. Siempre la etapa inicial la vemos como doble cuadrito, aquí donde vemos el 0. Y hay unas etapas subsiguientes. Entre cada etapa ves una rayita, es una transición, y quiere decir que ahí se simboliza donde van a ir los sensores que me indican las entradas. Y al lado de la etapa va en recuadro, se ubican las acciones, es decir, lo que me va a hacer los actuadores. No sé si ya te queda claro. Sí, ya quedé claro ya. Ok. Cuando ustedes vean aquí el material, pues es aquí en el videito, pues está mostrando una explicacioncita cortica que se tiene de 2 minuticos de lo que es esas gráficas de control de estados de transición. Recuerden, este es un curso como básico que tenga como los fundamentos, por eso generalmente cuando hacemos las actividades se da todo generalmente guiado. Entonces, aquí nos está diciendo el video, es una forma de método gráfico que nos permite mostrar por etapas todas las acciones asociadas dentro de un programa y siempre va en forma secuencial. Esto es muy útil generalmente cuando necesito formas en procesos que hay partes donde necesito hacer paro o marcha, organizarlo. Entonces pueden servir para detener una acción monoestable que se realizaba en la etapa anterior o como una etapa de espera. Se activan solo cuando su etapa correspondiente que generalmente cuando por si es el ejemplo, curso si introducción a es un sistemas de sistema en un automatización en la momento unidad concreto, 3, ahí solo se está la explica la etapa 1 simbología. activa. Entonces, Si sigue solo la estarán secuencia de los cursos de funcionando los PLC, ya en el de elementos activados con las PLC1 ya acciones profundizamos asociadas más en en la las tablas etapa de red y 1. la programación, Acción en la condicional aplicación de los son acciones PLC. que, para que Ya sucedan, se deben depender de muestran un otra poquito más acción el ocurrente.
lenguaje de bloque Por de ejemplo, funciones un y sistema el en que GraphSet tenemos un elemento para la para regulación de hacerlo, un y en motor, los si PLC en los estando sistemas activa una SCADA ya etapa uno hace una N en interfaz hombre-máquina. termostato, Entonces indica aquí un lo que me está sobrecalentamiento. diciendo Entonces el es ventilador cómo de acuerdo debe a cada entrar en etapa va a funcionamiento. tener Acción de acuerdo a retardada. las Esas condiciones que haya acciones se activan luego las de acciones. transcurrir un Entonces tiempo. Por hay una ejemplo, forma un especial motor que que debe tiene entrar en también, marcha que luego de utiliza es cuando 5 utilizamos segundos de activarse temporizadores. una etapa Los N. temporizadores se Acción le dicen limitada. acciones Acciones retardadas, que se activan o que desactivan necesitamos que luego se de un genere un tiempo sin tiempo o que importar quede la algo activado activación de durante la un etapa. tiempo Por ejemplo, o la como tal, activación de y se una trabaja bomba con que el debe reloj interno funcionar del en unos PLC, pero determinados siempre pues se instantes, configura. aunque se active la Los etapa temporizadores se asociada si trabajan la en instrucción todos tiene los una lenguajes, limitante, el esta lenguaje funcionará en ladder o de concordancia contactos con la eléctricos, limitante. también Acción de en el impulso. GraphSet, en el Se bloque de encarga de funciones, en activarse por todos el está. impulso de la señal. Por ejemplo, Entonces, al activarse la aquí etapa 12, se activará la lo que nos está electroválvula diciendo que a K. veces, Acción de acuerdo a memorizada. las Al activar la condiciones o cómo etapa, se organicemos inicia el esas etapas, funcionamiento nos biestable, van a activar set, las del etapas elemento asociado. respectivas. Este seguirá en Hay algo funcionamiento importante aún es saliendo de que la etapa y solo se para la detendrá haciendo activación hay varias reset a la formas. Una acción. Por dice que ejemplo, estable. cuando se Si active la set, etapa 13, coloco el siempre la motor salida en A 1 se pondrá en y después marcha de un de set forma debo colocar biestable, un set, reset para que y se al mande a salir de la cero. etapa, continuará Hay otra forma funcionando de hasta que se estado que haga no un es reset a biestable, la acción. sino hay otra forma que se activa estado conector, otra por blanco, que simplemente se energiza y se activa y se deja de estar energizado y se apaga. Pues como son como las formas. Entonces aquí, por ejemplo, nos está mostrando un ejemplo, que es una condición simple. Entonces, si el motor está desconectado, verifico si está un botón para activarlo, o sea, como una entradita, un sensor. Entonces me activa un temporizador para conexión estrella, pues es un motor industrial de AC para el arranque. Espero que verifico si pasó el tiempo y ya después hago la cambio de conexión triángulo. Generalmente en la industria esa conexión estrella-triángulo es para esa forma de eficiencia para optimizar el consumo de la corriente como tal. Y aquí me están mostrando ejemplos de cómo hacer un diagrama GraphSet. Entonces aquí muestra un ejemplo incorrecto. Dice entre las etapas 200 y 201, entre las etapas 200 y 202 hay dos condiciones para la transición. Está 0 y está 1. No es correcto. No es correcto, ¿por qué? Porque siempre debe haber una repetitividad de la transición que se cumpla, que sea válida. Entonces, en este, ¿qué quiere decir? De acuerdo a la condición, o a la de 201 o a la de 202, no a las dos simultáneas. Ahí muestra, pues, información como básica de conceptos de esa estructura. Por favor, el caballero que se acaba el conector, puedes dejar cámara apagada y micrófono apagadito. Antonio. Sí, ya. Ok, muchas gracias. Aquí, pues más abajo en el material van a ver las estructuras básicas que tiene el GraphSet. Este es para una secuencia única. Esta bifurcación o selección de secuencia. Esta bifurcación es como la operación OR o contactos en paralelo. Aquí un ejemplo, giro derecha o izquierda un motor de acuerdo a dos opciones. Aquí me muestra bifurcación y es como la operacional, como los dos contactos en serie. Aquí, si es por ejemplo motores de trabajo simultáneo, entonces encontramos dos líneas paralelas. Esas líneas paralelas, ¿qué quiere decir? Que se pueden ejecutar todas simultáneamente, no importa. Si es una sola línea, solo una a la vez. Aquí me está mostrando en línea salto de etapas, es de acuerdo a las condiciones, o me va a la etapa siguiente, me salta o no. Bucles es ya si quiero hacer como se conoce en programación como los ciclos, que me van a repetir algunas actividades. Listo. Esta es como la información que me mostraba aquí, de acuerdo al material de aquí, de lenguajes de programación. Vamos acá, sistema 2. Profesor. Sí, señor. Profesor, disculpe, como yo estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, yo estoy de turno, entonces a veces me llaman para a un problema que se presente en planta y eso, entonces voy a estar yo saliendo y entrando en el curso, no hay ningún problema. No hay porque aquí queda la sesión grabada. Recuerden que las conferencias web es un apoyo más, por eso se deja la grabación para ustedes para que lo tengan en cuenta. Ok, listo. Gracias.
Aquí le estoy socializando el material pues, que tenemos dentro del curso. Entonces, vimos en sistemas lógicos, habíamos visto las tablas de verdad y cómo a partir de esas tablas de verdad y esas representaciones en contactos es un lenguaje LADAR. Tradicional, la pasamos a un lenguaje de bloque de funciones. Y a partir de este símbolo normalizado es que se pasa para trabajar en GraphSet. Y en el axiomas sí vamos a hacer como instrucciones en texto. Aquí nos muestra que también en los PLC existen registros o acumuladores. ¿Qué es un registro? Aquel que me guarda alguna información de acuerdo a unas condiciones de entrada o para que me dé de acuerdo a algunas opciones o condiciones. Están los temporizadores, que él me trabaja con el reloj interno que tiene el PLC, y entonces se pueden configurar para horas, minutos, segundos, milisegundos, de acuerdo al proceso de operación. Y que siempre, como todo en proceso, y generalmente tenemos información constantes, o sea, dadas, que pueden ser dadas de forma analógica en números decimales o en forma alfanumérica a través de caracteres alfanuméricos, que pues, tienen tamaños de acuerdo a 8 bits, 16 bits, de acuerdo a cada cantidad, que generalmente a veces cuando necesitamos trabajar ya programas más estructurados, donde necesitamos alguna información especializada. Y todas las opciones de las estructuras de programas siempre se dan entonces, teniendo en cuenta que hay unos módulos de entrada al PLC, que es donde físicamente se conectan los sensores, los módulos de salida y se conectan los actuadores. Entonces los sensores, entonces por ejemplo, sensores como un switch, un interruptor de contacto, eh, hay sensores de temperatura, hay sensores de humedad, hay sensores que me miden la luz, me detectan presencia de algo. En actuador, entonces encontramos los bombillos, los motores, la lámpara, resistencias eléctricas. Y en el PLC, que es como ese dispositivo electrónico que hay ahí, lo comunica con el computador para que haya una interfaz de comunicación donde le puedo guardar el programa o también tienen a veces una terminal ahí donde puedo colocarle las instrucciones como tal, depende de la generación o tipo de PLC. Para los programas es importante el concepto básico para hacer un programa. Partimos de lo que vimos en la semana anterior, un algoritmo, que es la secuencia lógica de pasos para solucionar un problema. Y a partir de esa secuencia lógica de pasos, ya vamos allá a la estructura del programa de acuerdo a los lenguajes de programación que él tenga. Entonces, siempre ese programa yo lo puedo hacer en el PLC de acuerdo a los tipos de lenguajes que va a utilizar, pero hay algo muy importante. Él me verifica errores de sintaxis de acuerdo a las reglas que tiene, pero la lógica es la que yo debo tener. Por eso es muy importante el tema de la semana anterior de esa lógica de programación. Generalmente siempre hay una forma de organización de todos esos módulos que contiene el PLC. Entonces dice OV1, que son los módulos de organización. Son los que gestionan el programa de usuario y están numerados OV1 como programa principal, OV3 controlado por alarma, OV13 controlado por tiempo, OV22 sistema operativo, pues es una forma de verlo ahí. O hay otra, FB, que son los módulos funcionales. Aquí se introducen las partes del programa de uso frecuente que poseen mayor complejidad y van desde FB0 a FB63. Y DB son los módulos de datos que se almacenan en la ejecución del programa, como es el caso de valores reales, textos, caracteres, entre otros, que van desde los DB0 a DB63. En otras palabras, aquí me está diciendo, recuerden que el sistema operativo es la interfaz de comunicación entre el usuario y la máquina. Es el que me permite comunicarnos con ellos. Y aquí me está diciendo generalmente cómo él al interior guarda la información y cómo organiza toda esa información que tenemos pues ahí. Eso es generalmente lo que me dice. Y entonces, de acuerdo a eso, era, hemos visto, está el lenguaje de contactos, está el lenguaje mnemónico, lista de instrucciones o texto estructurado, que generalmente utiliza un lenguaje tipo ensamblador, o lo que se dice lenguaje de máquina, que se utiliza también tanto en lenguajes textuales como gráficos.
Entonces, eso se traduce que hay una lista de instrucciones. Generalmente siempre en todo programa partimos un diagrama de flujo, que es el que me dice qué es lo que voy a hacer, y de ahí yo puedo definir si lo quiero hacer en un diagrama de contactos, en una lista de instrucciones, en un gráfico secuencial, como tal. Aquí gráfico secuencial de funciones, a veces en otros lenguajes, por ejemplo, el de Festo, el codesys, me aparece SFC para hacer el graph que es para programar cada una de las etapas, como me habíamos visto ahorita, de las instrucciones que tiene. Lista de instrucciones. Entonces, cuando yo lo debo, y algunos lo tienen muy parecido a un lenguaje BASIC o un lenguaje muy parecido al C, donde yo qué digo, si yo fuera en un lenguaje ensamblador, que es el lenguaje de máquina, entonces vemos, esta representación primera representa el valor en números, estos son como los especie de pseudocódigo donde me pasa, esto es lo que me equivale a, en números, a la instrucción que yo estoy haciendo acá, de pasar como información. Y aquí estamos viendo un ejemplo si fuera instrucciones en un lenguaje de programación estilo, por ejemplo, C. Me dice una condición así, si arranca al inicio, entonces va a ser tal actividad, el for, ese es un ciclo, el ciclo es for, while, que pues que trabajan en otras partes de programación. Ya a veces en los PLC es muy fácil para los que trabajan la parte eléctrica, porque lo mira muy sencillo simplemente en contacto, está abierto, cerrado, o sea, normalmente cerrado, normalmente abierto, la asignación de salida y ya la combinación de ellos, de acuerdo si son serie paralelo, de acuerdo a las combinaciones que le voy a dar. Hay algunos que lo hacen de forma como muy empírica a partir de elementos. Ya si ustedes van a ver mi EduBlog PLC, por ejemplo, ver en el historial de la grabación de la tercera conferencia web del curso PLC 1, ahí, por ejemplo, explico un caso cómo hacemos a partir de los elementos que identifique, entradas, salidas, condiciones especiales, lo paso a una tabla de verdad y cómo podemos utilizar algunas herramientas computacionales si yo no sé los teoremas, leyes y propiedades del álgebra de Boole para generar la ecuación resultante y poderlo simular o representar. Hay otros que pueden pasar del diagrama de contactos y que están más enfocados a la parte de sistemas que lo hacen en Mnemonic con lista de instrucciones, o los que son más electrónicos y prefieren el bloque de funciones, diagrama de bloque de funciones, que escoge como los cuadritos y los van uniendo de acuerdo a una lógica como tal. Entonces ahí organizan tareas como tal, de acuerdo a cómo las van a mostrar. Que vemos los bloques en una representación en símbolo normalizado. Hay otros programas que me lo muestran en el símbolo tradicional o no, como vimos de acuerdo a las partes de las representaciones de las tablas de verdad. Este era pues lo que habíamos visto ahorita del graph-set. Esto es lo que tenemos pues aquí dentro del contenido de información que tiene cómo es el funcionamiento del cerebro de la máquina, que me lo muestra en este mapa, en esta imagen, que el funcionamiento del cerebro de la máquina se basa en electrónica digital, porque por lo que tenemos es un dispositivo que funciona a base de electrónica digital y que se apoya en sistemas lógicos, que ahí es donde se tienen en cuenta esas tablas de verdad y funciones lógicas que permiten tener como una condición para evaluar, se llaman verdadero o falso. Verdadero hay voltaje y falso no hay voltaje o hay tensión. Hay registros y acumuladores que son de acuerdo a esas operaciones de entrada y salida que me guardan cierta información. A esos registros acumuladores a veces también le decimos donde tenemos los contadores, se guarda temporalmente la información. Los temporizadores son aquellos que ya son funciones controlar el tiempo en horas, minutos o segundos. Tenemos información de datos constantes que son datos fijos que los podemos detener de forma binaria, análoga o a través de cadenas de caracteres. Hay estructuras de programas que pueden ser cíclicas o lineales. Lineal es una seguida del otro, otras cíclicas que se repite. Y hay módulos que tienen que ver con la estructura del PLC. Y también vemos que hay unos lenguajes de programación que es donde se dan las instrucciones, secuencia de órdenes, que pueden ser en esquema de contactos, que es la que se conoce también como ladder,
mnemónico, lista de instrucciones o texto estructurado, donde vemos como la operación, como vimos en la tabla de la representación del axioma, otros le decimos la operación, en gráfico secuencial de funciones de transición o graph, en lista de instrucciones, diagrama de contactos, diagrama de funciones, organización de tareas, bloques de funciones, son formas como se pueden presentar. Y también aquí resaltan que el gráfico secuencial de funciones GraphSet me puede presentar los elementos por etapas, acciones y transiciones. Es lo que me muestra aquí en la información de contenido, pues, como del curso. Esto es, pues, en lo que tenemos acá. Ya vamos, entonces, de acuerdo al orden del día, aquí socializamos el contenido temático de la unidad. Ahora vamos a las actividades calificables. Entonces, en la actividad calificable, la actividad que hay que desarrollar es simular el funcionamiento de un circuito y corregir las fallas encontradas para solucionar la necesidad, con base al funcionamiento del programa para el automatismo. Y sí, se puede realizar en Ladder, BDF, GraphSet. ¿Y qué vamos a hacer? El algoritmo explicado en la clase anterior. Hay algunos que no leen la información, no leen la guía y están creyendo que de algoritmos es un diagrama de flujo de cualquier cosa, no es de lo que se pide ahí, por eso se explicó la semana anterior. Y la simulación no es simular cualquier cosa, es simular lo que hicimos la semana pasada, porque todo esto se está volviendo una cadena. Porque ya el informe que hay que entregar me va a recopilar todo lo anterior. Ahorita también, cuando termine esto, voy a explicar también cómo daríamos ese informe, que es para la semana 4. La semana pasada, entonces, habíamos explicado este paso a paso, que nos habían dado unas condiciones y las condiciones que nos daban, de acuerdo a eso, lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son las entradas, cuál es el proceso a salir, cuál es la salida y cuáles son las condiciones especiales, para a partir de ahí realizar el diagrama de flujo de acuerdo a las condiciones que nos daban. Entonces, lo primero que se hizo identificar, de acuerdo a lo que nos dan, era una entrada STAR, que era un pulsador de inicio. Hay algunos que están presentando, entonces, como si tuviera dos, no. STAR es inicio, es un solo contacto, un switchecito para que me arranque el proceso. En diagrama de flujo siempre debe tener una etapa de inicio, como vemos inicio, y otra etapa de fin. Entonces muchos empiezan a hacer el diagrama y no colocan inicio y fin. Y está mal el diagrama de flujo, porque todo diagrama de flujo debe tener un inicio y un fin. Todo programa debe tener un inicio y un fin. En entradas, el símbolo de diagrama de flujo de entrada la vemos esta así. Depende de la parte de programación, se ve así como diagonal o como las yo escribí manualmente en amarillo, como si fuera un rombo, o sea, como el cuadradito desviado al lado. Desviado aquí al lado. Y tenemos entonces otra entrada que es un sensor luminoso F1, que lo vemos aquí en amarillo, este segundo. Vemos otro sensor que es el de la banda B, de otro sensor luminoso. Tenemos un actuador que me va a mover una banda A y una banda que se llama B, y una condición especial que nos pide que haya un temporizador que durante 5 segundos se active y seguimos el proceso. Entonces lo que hicimos la semana anterior fue explicar cómo lo pasamos a diagrama de flujo. Es que inicia el programa, si activo STAR, que es el interruptor, ya que me va a verificar en una condición que se presenta en Romboy, verifica si active o no. Generalmente, si esto es digital, 1 es que está activo y 0 es que está inactivo. Entonces verifico si eso está en 1, que es lo que me lee el puerto del PLC o me determina la máquina electrónicamente. Si no está activo, tiene que esperar a volver a preguntar. Entonces, si no, vuelve y repite, no sigue. Si está en 1, ya vamos a lo siguiente. Entonces, ¿qué condición me decían? Que cuando se prenda, me debe prender una banda que me va a mover los elementos del proceso que necesito, por eso banda igual a 1 activo, y que me va a iniciar un temporizador, que eso esté moviéndose durante 5 segundos. Entonces, activo esa condición especial del temporizador. Ya después, ¿qué verifico? Verifico si el sensor luminoso F1 me está verificando que está llegando al límite final porque caían por gravedad. Entonces, me lo está leyendo. Entonces, ¿qué condición debe cumplirse? Ojo, ¿cuándo me va a hacer la siguiente acción? Si leyó
que llegó al final y ya el tiempo terminó, o sea, ya pasaron los 5 segundos. Ahí hizo una operación lógica AND. Entonces, por eso, si el sensor está en 1 y el temporizador ya terminó, o sea, ya no están 5, sino que llegó a 0 segundos. Entonces, si no ha llegado, sigue esperando a que lea, que termine los dos simultáneamente. Cuando llegó, entonces, ¿qué hacer? Me apaga la banda A, me la inactiva y me va a activar la banda B para moverlo a la siguiente parte. Y ya después va a verificar ese otro sensor luminoso de final de la banda B que llegó al final el proceso y simplemente pregunta, si llegó a ese sensor, llegó al final, si no, espere a que llegue. Sí, entonces termina, apaga esa banda y termina el ciclo. Entonces aquí tenemos un diagrama de flujo. Aquí voy a mostrar ya la solución completa, pero ya la vamos a hacer paso a paso en un programa que llama Macro PLC. Entonces aquí en Macro PLC, yo que decía, mire, estar es un contacto normalmente abierto. Por eso entonces generalmente hacemos la analogía, este en cero, que la variable que él me tiene ahí, cuando yo voy a programar siempre voy a ver en el lenguaje del PLC cuáles son las entradas que tiene, las condiciones para yo hacerle la analogía a lo que necesite. Entonces en este caso la entrada que él tiene como 00 va a ser para mi estar. Y de acuerdo a ese, verifico si está activa aquí el contacto. Cuando lo activa me va a prender ¿qué? Una salida, la salida 0, entonces miro en las instrucciones, generalmente aparece Q como tal, entonces me va a activar la banda A, que va a ser, en este caso, la salida, esta primera salidita 0, y también simultáneamente me va a configurar el temporizador. Aquí generalmente estaba en milisegundos, entonces por eso está el multiplicador para que den segundos, y ya en la segunda, la operación, de acuerdo a esta entrada, me está verificando esa operacional. Son dos contactos normalmente en serie que está activo ese sensor F1, que es esta entrada 1, y verifico si el tiempo llegó a 0. Si llegó a 0, ¿qué hace? Ojo, aquí lo set, después de un set, coloco un reset, apago esa banda A y prendo con set la banda B. La banda B, que son estas dos de acá. Y después verifico en la entrada 2, que es el sensor F1, y si se cumplió, apago la banda, entonces ya me inició el ciclo. Esto es hecho en macro PLC. ¿Cómo lo haremos entonces? ¿Cómo lo hacemos entonces nosotros aquí en línea? Entonces simplemente yo escribo www.macroplc simulador, o si no también voy, ojo que para eso está en contenido del programa, aquí en el contenido del programa, aquí a mí había ido a sesiones en línea, actividad 2, va a cerrar sesiones en línea, listo, vemos, software para el curso, simulador macro PLC. Entonces aquí les dejé el enlace directo que los manda aquí al macro PLC, que es lo mismo que digitar aquí el enlace www.macroplc, cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, voy a pasar mi programita, listo. Supongamos, lo voy a pasar desde acá, voy a colocar esta pestañita acá y esta acá para que le damos simultáneamente acá. Entonces, ¿qué me dice? De acuerdo a esta, que voy a ampliar un poquito para verla acá, que se me vea mejor. Entonces me dice, la primera, una entrada. Entonces, entrada, o es normalmente abierta o es normalmente cerrada, normalmente abierta. Aquí este tiene una I, entrada, un 0, le digo aquí, aceptar. Y para la salida siempre es Q. Las M son bobinas internas, tengo que ver de acuerdo al manual técnico del PLC, generalmente son como registros para que me guarde temporalmente la información. Voy a tomar el Q0, listo, aquí ya lo tengo activo. Exacto. Ya la segunda línea, me está verificando, ojo, los dos, sensor 1, entonces voy a coger como entrada I, pero yo voy a hacer I 0.1, y en paralelo, ojo, pero aquí me faltó una cosa, aquí cancelar, aquí cancelar, voy a borrar, voy a volver a recargar acá, aquí en la página. ¿Por qué? Porque en la primera estar, te va a activar la banda y configurar el temporizador.
Entonces aquí tengo I0, listo, aquí mi salida, Q0, y simultáneamente debo configurar otra acción especial que es un temporizador. Aquí, un temporizador. Y aquí entonces yo le digo, puede ser qué número de temporizador va a tener, y aquí dice multiplicación por 0.5. Entonces, si 5 segundos, entonces le tengo, por eso lo multiplicar por 50, porque 50 por 0.1 me da 5. Le digo done, aceptar. Y aquí me ubico y esta barra paralela, porque es paralela a esta salida para que me dé eso. ¿Qué pasaba aquí? Si yo hubiera seguido acá, ya hubiera tenido un error. No había configurado el temporizador para que me funcionara. Aquí en la segunda entrada, que es este sensor, pregunto el sensor luminoso que lo hace I1 y pregunto el estado, ok, ¿de qué? Del temporizador que lo había llamado 0. Verifico, aquí está. Y si está, ¿qué me va a hacer ahí? Ojo, pero vea que en la salida, entonces aquí ¿qué va a hacer? Ojo, es set, para que me la active. Aceptar. Y entonces esa misma salida, le digo reset, ¿a cuál? A la Q0, que me apague esa salida. Listo. Y que me va a prender, ok, en set, una salida que va a ser Q2, aceptar, que va a ser la banda 2, y aquí le coloco la línea, aquí, para aceptar, para esas dos. Aquí ya estamos en esta condición. Ahora la tercera, el tercer sensor. Entonces, y ya tenemos el 00, el 01, ahora el 02. Listo. Le digo aquí aceptar. ¿Y qué me va a hacer? Me va a apagar, me va a dar reset. ¿En cuál? La salida. Q01. Listo. Entonces ya aquí tengo mi programa. Si vemos, de acuerdo, que ese fue el que les tengo aquí mostrado en este, que fue el que hice, tal cual. ¿Qué pasa? Este seleccionador me trabaja en línea, lo puedo instalar, este macro PLC, lo puedo trabajar en línea o puedo instalarlo en Android, pero entonces, ¿qué debo hacer para la actividad? Si no como no me deja grabar, entonces vamos a tomar captura de pantalla. Captura de pantalla 1. Tomé captura de pantalla de esta primera parte. Entonces vamos a coger, voy a abrir un archivo en Word para cómo va a presentar mi evidencia. Archivo nuevo. Listo. Esta va a ser la actividad 4 de evaluación 01, que es el funcionamiento del programa. ¿No es cierto? Entonces aquí, que es el primer esquema. Ah, pues colocan su nombre. Mi nombre es Rubén Darío. Entonces coloco Rubén Darío. Tú eres Antonio, José o Jairo, entonces colocas tu nombre. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Entonces, ¿qué hago para la evidencia? Entonces, yo tengo acá, tengo mi programita, capturo pantalla, ya por ejemplo esta herramienta recortes, y va a capturar. Listo. Recordemos que en la secuencia anterior, cuando trabajamos el algoritmo, les dije, necesitamos que identificar, entradas. Entonces ya sé, estar va a ser, en este caso, entonces mis entradas. Entradas, ¿cuáles van a ser? Estar, que va a ser equivalente a la I 0.1. Tengo F1, sensor luminoso F1, que es equivalente a que, aquí le voy a colocar el igual, como para que sepan de cuáles está hablando. Es igual a la entrada que colocamos ahí, y, no, este primero era I 0.0. Este es I.1.
Y el sensor luminoso 2, sensor luminoso F2, aquí, que era I0.2, las entradas que teníamos en mi programa. Recordemos, ¿verdad? Si yo lo hago aquí, I0.0, I0.1 y 0.2, ¿cierto? Estas fue en las que cogimos mis entradas. Listo. ¿Qué salidas tengo? ¿Qué salidas tengo? Ojo. Banda A, que nosotros la llamamos, la colocamos con Q0.0. Y banda B, Q0.1. Veámoslas aquí en el programa. Entonces, esta primerita, Q0.0. Y esta otra, Q0, aquí, corrijámoslo, 0.1. Y aquí el reset era Q0.1. Mira, aquí tenía un error. Mira, aquí el programa no marcaba error, y sería error de usuario, error de lógica. Voy a borrar acá. Y una vez para colocar el diagrama del corregido que vamos teniendo acá. Listo. Este es mi programita. Listo. Recordemos que este fue el programita que hicimos con base al diagrama de flujo. Aquí vamos a verla aquí, que habíamos hecho la clase anterior, para que tengamos la cadena, la coincidencia de este otro, que es el que habíamos explicado en la clase anterior. Entonces, donde habíamos definido estos elementos. Este también se los envié al chat WhatsApp grupal, o está en la presentación de la clase de la semana anterior. Listo. Aquí estamos acá. Vamos en el programa. Entonces, ¿qué es lo que primero que hicimos? Este fue el algoritmo que hicimos la clase anterior. Definimos entrada, condiciones especiales. ¿Qué tenemos? El temporizador 1, que va a dar en 5 segundos, que para el caso de mi programa, aquí en este, lo llamamos T-on 0 y está multiplicado por 15. P50 por 0.01, ¿no es cierto? Aquí lo tenemos, que es este T-on 0.50. Es igual T-on 0.50. Ok. Y el proceso es seguir la descripción de la dada en la guía de aprendizaje. Entonces, ¿qué teníamos? Aquí nuestro programita es este. Vamos a colocar aquí pequeñito, aquí ya lo tenemos. Listo. Esto es lo que tenemos. Listo. Ya tengo la primera parte de la evidencia. Ahora, funcionamiento. Como no lo puedo descargar y decir enviar, entonces llego acá. Listo, lo voy a dejar aquí grandecito. Si lo vamos a ver, activo la primera. Vea. Mira que aquí moví el bombillito, me quedó en verde, aquí me quedó en azul y me prendió esto, la primera condición, y vemos que aquí pasó un tiempo. Listo, lo apago, lo vuelvo a prender. Si es como me corre el tiempo. Entonces ya tomo captura de pantalla de ahí. Lo vuelvo a correr. Tomo captura de pantalla. Listo. Ya veo acá. Entonces ya miré
el cumplimiento de la primera condición. Ah, ya tengo la primera condición que se me cumplió. Condición 1. Listo. No es que manden solo el esquema solito en contacto, no, que verifiquen el funcionamiento. Ojo, miremos que aquí ya viene la segunda. Si se activa la segunda y está en cero, ¿qué hago? Me apagó el anterior y me prendió la otra banda. Ah, bueno, entonces ya vemos acá que vemos los bombillos abajo prendidos y apagados. Bueno, vamos acá. Listo. Veremos que aquí me quedo, vea. Verifiquemos. Me apagó banda O. Esta es la banda A. Esta es la banda A. Esta es la banda B. Esta es la banda A. Aquí la escribo. Banda A. Esta. Banda B. Si vemos aquí, este va a ser Start. Este fue mi sensor F1 y este va a ser mi sensor F2 y aquí tengo el temporizador 1 y esta es, listo, las salidas. Entonces, control C, la voy a copiar aquí, ya mire la otra condición, la copio acá, la tengo lista. Y vamos, la tercera condición. La tercera condición, aquí en el programa, se activa el otro, pues yo apago los otros. ¿Qué me hago? Me apago el bombillito. Me apago el bombillito. Me cumplió todas las tres condiciones. Entonces ya puedo. Entonces simplemente esta evidencia se me pudo ir con 3 capturas de pantalla. Listo. Entonces ya digo archivo, guardar como. Yo digo, entonces busco aquí donde tengo mi carpeta del taller. Digo en evidencias, esta fue de funcionamiento, solución en macro PLC. Macro PLC tuya. Listo. Guardar, ya la tengo guardada. Aquí la tengo. Listo. Entonces aquí acabamos de socializar cómo sería. Mire que ahí, con eso que hice, ya tengo una parte del informe final que me piden para la otra. Tome las capturas, estoy matando 2 pájaros de un tiro. Mando la vida, me va a servir ahorita para el informe de la cuarta semana. Este hecho en macro PLC. Quiero saber si hay alguna pregunta de lo que acabé de hacer en macro PLC para los compañeros que están aquí presentes en la conferencia. En este momento están conectados Jairo, José Freddy, Julián. Bueno, profe, a mí lo que se me hace como difícil es, o sea, me enredo en la parte de la hora de programar en el macro PLC. Ok, si ven, la actividad está sencillita, la idea es que necesito que ustedes hagan. Yo, por ejemplo, por el chat WhatsApp, aquí en el chat WhatsApp les mandé, por ejemplo, porque hay algunos que están mandando la información que no es. Entonces, les mandé hoy, vea, a pesar de que está la presentación, vea, está la solución en macro PLC. Aquí está en SerioSO, que ya les voy a mostrar cómo se hace. Y aquí está el diagrama de flujo, como lo hicimos. Se mostró en la clase anterior, que edité a partir de uno que ya tenía manual. Aquí se hizo en Word y aquí se hizo en otra de las herramientas en línea que les socialicé. Listo. José Profe, Freddy, Julián, ¿alguna pregunta? Sí, Jairo. ¿usted cuánto se demora en subir esta grabación a la plataforma? Ustedes saben que yo termino la conferencia y en el transcurso del día, más tardar en la noche, se envía primero al chat WhatsApp, se envía copia al correo electrónico y queda disponible en la plataforma del curso. Ok, La, la presentación se las envía ahorita, vea. Este es el enlace de la presentación. Vea, aquí está el enlace, que si lo abren, es esta que les estaba haciendo, vea. Esta es la presentación. ¿Qué pasa? Que esta presentación está en línea.
No es como decir, le hago clic aquí a macro PLC, pues lo tienes que digitar, ¿cierto? Aquí está la solución en este, y aquí en bloque de funciones, pues que les vamos a mostrar ahorita. Listo. ¿Queda claro la respuesta a la pregunta de Jairo? Sí, señor. José Freddy, ¿tienes alguna pregunta? Profe, buena tarde. Ingresé como media hora más tardecito y bueno, pues por el trabajo apenas empecé. ¿Qué le iba a decir, profe? Pues en este curso pues no me inscribí como en otro que no era y prácticamente no, en territorio no tengo descargadas todas las actividades. Entonces por ese lado estoy como fuera del curso, creería yo. Pero sí Pues he no, estado... no te entiendo. ¿Tú estás inscrito en este curso, caracterizaciones al PLC? No, profe, no, pues estuve en el primer curso, pero en este sí no. Entonces te tienes que inscribir en Sofía Plus y que te asignen instructor. ¿Listo? Lo que Ah, pasa es que en el chat que yo he dejado, es el mismo chat que he dejado para los cursos anteriores, pues para que sigan toda la línea de PLC. Pero, pues si no estás inscrito, pues tienes que esperar a inscribirte y que hagan las actividades. ¿Listo? listo, profe. De todas maneras, pues sí, estoy viendo los videos porque son muy interesantes y para mi trabajo me sirve. Ok. Julián, Pues, profe, yo he estado como ensayando en macro PLC, pero entonces, por ejemplo, yo tengo una duda con respecto a los contactos normalmente cerrados, ¿cierto? Cuando yo mando el impulso, ellos hacen lo inverso, o sea, abre y eso lo puedo tomar yo como si fuera, por ejemplo, un relé o algo así. es que sus contactos son como si fueran relés. Entonces, por ejemplo, si este lo va a cambiar, va a decir, normalmente cerrado, me funciona con la lógica inversa. Mira que aquí si lo muevo, mira que ahí está apagado y aquí funciona Ujú. como si estuviera prendido. Y si lo muevo, ya es como si estuviera apagado. Eso es lo de los Sí. contactos. Y esa es como, ¿queda clara la inquietud que tenías o qué? Sí, no, pues de igual manera, pues he visto que tiene como varias funciones, entonces yo creería que bonita a la vez como para uno digerirlo. Sí, por ejemplo, aquí vemos, recuerde que estamos en un curso de fundamentos, entonces yo no voy a pretender de que ustedes van a hacer el superprograma de PLC, por eso estoy orientando paso a paso cómo se hace. Aquí mostré con este simulador en línea para aquellos que tengan problema en instalar un software, que lo puede hacer en línea o si tienes celular Android lo puedes hacer ahí. Profe, yo he visto que su merced, pues aparte a lo que su merced nos comparte, su merced tiene como su página de soporte donde pues tiene Es el colgadas. blog PLC que les mostré aquí, vea, si lo ves aquí en descarga software Seriosoft. Y cuando yo les envía las grabaciones de las conferencias web, mira, grabaciones, si tú Sí, ves en el eh, resumen, no, ahí aquí manda tiene el como blog. una plataformita que maneja como de apoyo suyo, que es como, que dice, creo que es Educaplay. Y EducaPlay es donde tengo dos objetos de aprendizaje. No, creo que es Para, ese blog que está señalando. por eso, este es el EduBlog, que si yo lo abro, te va a mandar, o sea, copio vínculo, haces si no te sale ahí, haces porque ese se encripta y pegar. El blog PLC es un blog que yo creé para PLC desde que daba formación titulada, no solo en el SENA, sino en universidades. Entonces ahí vas a encontrar mucha información. ¿Qué hice yo? Este curso de caracterización de uso de los PLC que es nuevo. Entonces creé una pestañita donde estoy guardando aquí el video de bienvenida y las grabaciones de todas las conferencias web, o sea que si alguien se retira o no está inscrita en el curso, como pasó en el caso de José, pues puede ver la información básica de él que se trató y cuando se inscriba para, para ver. Pero ahí aparecen más cositas aparte de lo que estamos viendo, ¿cierto? Sí, porque en el principal tengo información y grabaciones de los cursos, los PLC en los sistemas SCA, aplicación de los PLC,
y a veces de introducción de sistemas de automatización, toda en orden de secuencia historial. Aquí este PLC Panasonic, fue instrucciones, por ejemplo, con un curso que di de la Universidad de Caldas, donde físicamente tenían un PLC Panasonic, entonces les di el manual y las instrucciones para ellos. Este de Grapset, a veces como para complementar cuando hacemos los programas en Grapset. Software Seriosoft, es todos los tutoriales de Seriosoft para PLC. Lógica de contactos, entonces aquí te manda al enlace de uno de mi otro bloque de electrónica digital, donde te muestra el RS Logic, para los logos que generalmente trabajan en Festo. También tengo para, o sea, que hay una gran cantidad de información añadida en mis diversos blogs y páginas web. Sí, sí, he notado, está bueno. Ok, ¿tienes alguna pregunta? No, O- señor, pues era como decir, pues nada, pues pensé que solamente era como muy ceñido al grupo, al tema del curso, pero no, pues bacano que haya más cositas para complementar. Ahí pues nos estaremos eh, como, Aquí en el EduBlog, por ejemplo, aquí te manda pues de electrónica análoga, digital, o sea, se enlazan tres blogs. Tengo otro de microcontroladores, o en mi página web, pues también tú puedes ver si te enlazas a mi página web. Entonces también puedes encontrar como otra información. La página web del autor, entonces aquí es mi website. Entonces, en mi página web también vas a encontrar publicaciones que yo he hecho. Entonces, vas a ver mis libros, mis artículos. Entonces, por ejemplo, en contenido informativo. Entonces, tengo libros de instrumentación, pues de varias cosas. Y en educación y capacitación, tengo algunas grabaciones de conferencias o enlaces a aulas virtuales donde apoya otras cosas. Pues es todo como el portafolio que yo manejo más bien personal. bueno, no, pero importante, profe. Listo. Entonces aquí siguiendo, entonces listo, Profe, una listo. preguntita. Entonces, sí, sí, José. ¿El software del macro PLC es compatible con dispositivos, con qué dispositivos? O sea, por ejemplo, sé que el Celiosoft lo he utilizado con algunos como Siemens o Logo, me parece, y pues en el aparato en físico, en real, pero entonces este macro PLC, ¿con No, qué este, dispositivos? este es un simulador netamente didáctico. En este simulador tú lo puedes simular con cualquier navegador del planeta. O si tú tienes un dispositivo móvil, tableta o teléfono móvil con Android, él te lo deja instalar con una aplicación y lo tienes en el computador. Con eso hay respuesta a tu pregunta. Ah, sí, pero en el equipo en físico en sí no es compatible en algún tipo de PLC en sí, en físico, en real, sino únicamente es ahí didáctico Mira, de la web. te acabé de decir que es solamente didáctico, no es que se va a articular a una PLC, porque generalmente todos los software de PLC vienen de acuerdo a una licencia de un proveedor. Ese es el caso, por ejemplo, de Celiosoft. Entonces, en Celiosoft, por ejemplo, aquí está en mi enlace del blog, o también en el tutorial del curso, aquí dice formas para yo instalarlo, descargarlo. Si yo digo descarga el software, me manda directamente a la página del fabricante. Este es un software de Schneider Ingeniería, y esos proveedores tiene para varias marcas de PLC que tienen ahí. Lo mismo el Codesys, que es generalmente para unas marcas de PLC de Festo. Ya cuando tú tengas tu PLC físico, lo compres, generalmente el proveedor te dice qué software tiene, o si ya tienes el software, compras un PLC compatible a varios de esos que tengas. Con eso hay respuesta a tu pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Listo. Entonces aquí vemos, entonces aquí, este es de la página de Schneider, ¿no es cierto? Donde está la parte de automatización. Y entonces
me muestra entonces aquí toda la información de ellos, productos, documentos. Aquí me dice que Serioso, presentación, Wireframe, ¿cierto? Estas páginas a veces ellos la actualizan cada 2 o 3 meses. Entonces aquí donde puedo mirar como todos los documentos, utilidades. Y si necesito descargar como de pronto algún software. Entonces, o si estoy perdido, entonces escribo aquí en aquí en el buscador. Aquí se me fue la otra pestaña en video de ellos. Busco acá Celio Soft. La ventanita. Vamos a ver qué me sale. A buscar dentro de la página de ellos. Aquí está. Generar información, que Celio Soft. Vamos a ver, nos siguió cargando. Entonces está cargando. Va a mirar si alguien escribió algo aquí en el chat. Listo, entonces miramos que aquí me buscó productos, documentos, software. Si yo le digo aquí software, me va a mostrar las versiones de serie soft ya que puedo tener. Aquí otra vez software. Entonces está la versión 5.2, 5.3.1. Estas son las versiones de software. Simplemente entonces yo me ubico ahí. Por ejemplo, esta es la más reciente. Esta fue de junio 27 de 2019. ¿Cierto? La 5.3. Voy acá. Le hago clic ahí y me va a mostrar el enlace de descarga. Él tiene, aquí me dice qué idioma necesita que lo descarga, qué opciones tiene él. Está en estos lenguajes. Listo, entonces le voy a decir en español. Listo, y aquí dice descargar. Y aquí. Me descarga. Entonces una vez me descargue acá, abro la aplicación. Tenemos que está descargando. Este es pues, más grandecito, es pesadito. Mientras tanto, aquí en mi blog, aquí. Vamos a, aquí está, aquí están las descargas. Vamos a ver cómo van descargas. Todavía no he descargado. Aquí en el EduBlog, te está mostrando, por ejemplo, como era anteriormente que se veía, que le digo esperar. Y aquí, si quieres descargar una versión ya más liviana, 4.5, viejita, instalable, si no las puedes descargar de estos, aquí. Y aquí yo tengo el instalador ahí en mi Drive, yo le doy el permiso, obviamente te llega, te pide permiso y lo descargas y ya, te sale comprimido en zip. Listo. Aquí, va a ver en descargas todavía, cómo va la descarga. Listo, ¿cómo vamos hasta ahora? Entonces aquí estoy mostrando la otra opción de descarga, por ejemplo, de Seriosoft. Entonces aquí cuando sale, me sale un archivo ejecutable. Yo le digo simplemente abrir, a veces depende de la máquina ejecutar con permiso de administrador, si no me da, si tiene alguna configuración especial.
abrir archivo. Voy a ejecutar como administrador, si entro en la carpeta como tal, si está el instalador. Finalmente te sale aquí en descargas. Mira, este es el de Celiosoft. Yo ya lo había instalado hace algunos días, entonces. Profe, una pregunta, pero por ejemplo, él viene licenciado, o sea, nos va a dar Sí, como esta un es una curso de prueba, libre de ellos, por eso los estoy socializando. pero Es que no el nos va. negocio de ellos es la venta del PLC. Ah, ya, ya, ya. O sea, este sería como un software libre que ellos manejan, como para. Sí, eso, por eso yo el curso les estoy diciendo, vea, con estos dos podemos trabajar. Si tú lo vas a hacer con otro software, Ya, si tú tienes el instalador o lo haces o la licencia. Por ejemplo, el Festo, el Codesys de Festo, que también está en mi Block PLC, es licencia libre que dio. Pero algunos dicen, tía Portal. Sí, el SENA tiene licencia, pero para trabajar dentro de los laboratorios en los equipos de allá. Y es un software demasiado pesado. Y por ejemplo, para dar en estos cursos introductorios. Mira que acá antes se demoró aquí para abrir, entonces yo le digo, sí. Como le dije varias veces, pues me salió varias veces el instalador. Le digo el idioma en que lo quiero instalar, le digo siguiente. Entonces él me va a verificar si lo tengo instalado, le digo instalar. Yo no le voy a dar instalar porque ya lo tengo instalado en el computador. Entonces, una vez instalado en tu computador, te va a quedar, él te queda por defecto en qué parte. Tú le puedes dar la opción que te quede en escritorio. Entonces, aquí en el escritorio, donde tengo el Seriosoft. Aquí lo guardo. Me acuerdo que lo guardo en otra carpeta. Él te lo crea ahí. Él te genera una carpeta que se llama Schneider Ingeniería o Laboratorio Schneider Ingeniería, vea, Schneider Electric, Seriosoft, y lo abres. Aquí hay que tener claro, a veces te mandan el programa y tú no lo has abierto alguna vez, entonces cuando le dices abrir con, tienes que buscar la ruta, generalmente te queda, ese siempre se demora un poquito para abrir. Entonces generalmente depende de tu computador, te queda o en archivos de programa o archivos de programa 86 o program file, entonces tú buscas dónde está la carpeta Schneider Electric, buscas la versión de Seriosoft para poderlo abrir y que se te ejecute. ¿Listo? Entonces Seriosoft, está la versión 3.5. ¿Listo? Que se te vea. ¿Listo? Eso es lo que te pide a veces cuando lo abres. Aquí cuando abre Seriosoft, le digo a crear un nuevo programa. Aquí le digo, selecciono cualquier PLC, o entonces son las marcas de PLCs, son las referencias que existen algunos módulos especiales. El que me dice, de acuerdo a cada fabricante, cuál es la alimentación, qué características de entradas digitales tiene, si tiene entradas análogas digitales, si las salidas están protegidas por relé o si estáticas, son transistorizadas, si tiene pantalla de teclado físicamente, si tiene reloj es para tener temporizador, el idioma. Entonces, en este caso, LD es ladder o escalera, y cuando tiene BDF y LD, es que me permite este BDF programarlo en bloque de funciones y en GraphSet, que tiene una opción de GraphSet ahí. Entonces, si lo va a hacer solo en ladder, pues selecciono cualquiera de estas, no hay problema. Si necesito un bloque de funciones, pues le digo cualquiera de estos otros. Si le digo estos, de BDF, cuando le digo siguiente, me dice si necesito un módulo especial o añadir, le digo siguiente, y aquí para ladder, y aquí el de bloque de funciones. Voy a programar en ladder, le digo siguiente. Aquí, entonces, ok. Aquí en la presentación de la conferencia web, aquí les voy a mostrar, aquí yo la hice. Este fue creadito en Seriosoft. Aquí en el blog lo pueden descargar, hacerlo, ¿cierto?
Entonces aquí va a ser lo mismo que hice anteriormente, que era con base al diagrama de flujo. Listo. Hago mi programación. Listo, aquí. No, lo tenía aquí de este. El macro. Este. Voy a cerrar este. Entonces aquí muy importante. Este es más didáctico. Entonces yo aquí le digo la entrada. Aquí puedo personal, le digo, la primera estar. Esto es muy importante, documentar. La segunda va a ser, y uno va a ser sensor, para decir F1, sensor luminoso. Sensor luminoso. Aquí en esta otra le va a decir F2, sensor luminoso. Salida Z. Estas Z son botones que tendría física él. M son bobinas internas, entonces no son ni entradas ni salidas para guardar información temporal, como se dice registro. Y Q las salidas. Entonces voy a utilizar la primera, que va a ser la banda banda A, y el otro B, banda B. Listo, son las salidas que tengo. Entonces yo necesito, de acuerdo, aquí a mi diagrama de flujo. Vamos a subirlo acá. Necesito estar. Entonces, aquí. Noten una cosa, que cuando tengo acá, esta está en amarilla. Me dice aquí en estas amarillas. Si la voy a colocar acá, no me deja. Está el error, está precondicionado. Y aquí le digo clic al sobrecito que me diga estar. Y me va a activar en ese la banda. Ojo, está. Son las activas. En estado conector, en flanco, y después de un set va a haber un reset. Si dejo set, siempre me queda prendido hasta que no tenga un reset. Para las condiciones del programa necesito set y reset de acuerdo a las condiciones especiales que tengo, de lo que me dieron. Entonces aquí, activo banda. Y tengo que configurar temporizador. Aquí están los temporizadores. Entonces aquí le digo temporizador 5 segundos. Listo. Entonces temporizador, ojo, un temporizador, cuando lo vi que lo tengo acá, debo coger esta. Si coloco esta primera aquí me sale error. Eso es solo para preguntarlo como entrada. Entonces necesito aquí ese temporizador, colocarle acá, hace 5 segundos y le hago doble clic. Y aquí me dice las opciones, escalas de tiempo, segundos, horas, minutos, ¿no es cierto? Listo, unidad segundos, y yo necesito que sea 5 segundos. Ok, listo. Y aquí coloco hago clic y me queda el paralelo de ahí. Ya estoy cumpliendo con esta primera parte. Ahora me salta F1, que es la entrada 1. Coloco acá. Y ese, ¿qué va a hacer? De acuerdo a este, me apaga la banda que es A. Entonces le coloco reset. Cierro. ¿No? Lo voy a colocar aquí. Voy a colocar aquí. Para que lo hagamos paralelo. Listo. Coloco Q en reset. Acá. Y set para la banda 2. Esos van a estar unidos. Y acá. Listo. ¿Y qué sigue? Aquí después, de acuerdo a mi diagrama de flujo. Ahí abajo, este. De acuerdo a mi diagramita de flujo, el sensor 2, que es este F2, ¿qué me va a hacer? Me va a resetear esta bandita. Lo tengo acá. Y aquí tengo mi programa. Que si vemos es el programa que tengo acá. Este mismo que tengo acá, que
Si lo mostramos aquí grande. Simplemente que dice, en comentarios hice la documentación. Mi nombre, qué es lo que dice, qué es lo que va a hacer, qué hace cada parte. Listo, lo configuro. Listo. Ya tengo mi programa acá en Celiosoft. Listo, tengo mi programa. Yo le digo archivo, guardar como. Entonces lo guardo donde quiera. Yo lo voy a guardar aquí donde descargas. Entonces, que pues no lo necesito ahorita. Entonces, pues te va a hacer actividad A4, funcionamiento, PLC. Y tu nombre, por ejemplo, mi nombre es Rubén. Listo. Guardar. Listo. Para correrlo, aquí arriba aparece estas cuadritas, modo edición. Ese es para modo simulación. Aquí le digo modo simulación. Mire que aquí vemos el temporizador con la configuración. Aquí, si no me salen estas cositas, yo porque como lo había corrido, pues lo había mostrado. Cuando te salga a ti para correr, para las entradas, tú dices aquí, está aquí mostrar abajo. Aquí en el bombillito me muestra las salidas. Listo. Y en los binoculares me muestra los temporizadores o contadores que vayas a tener. Y le digo run. Entonces activo o de acá o le hago clic acá. Y aquí, ojo, opciones, simulación. Espere, lo voy a parar. Una cosita que no les había mostrado. Le digo en modo simulación, digo visualización, eléctrico, símbolo eléctrico, visualización, símbolo LADE. Y el contacto, para dejarlo normalmente cerrado, le hago botón derecho y le digo normalmente cerrado, me queda negado. Así se ve en símbolo eléctrico. Así se ve normalito. Pero yo lo necesito normalmente abierto. ¿Cierto? Eso era como para que pronto se me había escapado. Le digo correr, activo la primera, vemos que se me activó, ¿no es cierto? Está el temporizador contando el tiempo en segundos, ¿cierto? Aquí, ojo, pero vea, aquí tuve un errorcito. ¿Se acuerdan que en mi diagrama de flujo, ojo, mi diagrama de flujo tenía la operación AND? La AND es dos contactos en serie, entonces toca volver a adición, porque sí me activa el sensor, pero me falta preguntar el temporizador, si el temporizador estuvo ahí, ¿no es cierto? Ya, ese era un errorcito que yo tenía, y si vemos, ya vamos a correr, otra vez, activo, empieza a correr el tiempo, listo. Después pregunto en el segundo switch, mira que todavía no ha corrido el tiempo, ya cuando corrió el tiempo me apagó la segunda, la primera, prendió la segunda, y en el sensor 3 me apagó la banda A, ¿cierto? Aquí tenemos el proceso. Me apagó, ya funcionando. Entonces está las capturas de pantalla, la puedo tener para el informe. La necesito para el informe, cada uno de estos procesos. Lo mismo que hice aquí con macro PLC, pues lo debería hacer con Seriosoft. Entonces cuando lo pongo a correr, entonces tengo mi esquema, capturo pantalla, y cojo acá en mi archivo de Word, en Celiosoft. Captura pantalla 1, vuelvo otra vez a Celiosoft, voy a la segunda condición, tomo captura de pantalla, vengo aquí a mi archivo de Word, y falta la tercera condición,
me apagó. Llego acá. Tengo mis 3 capturas de imagen. Yo ya tengo mi evidencia acá, ya tengo una gran parte de mi informe. A la guardar, ya, listo. Listo. Para esta evidencia, ¿qué puedo valer? Me puedes mandar este programa como tal. Ojo, pero ¿qué pasa? Esto, supongamos que lo doy guardar, ¿no es cierto? Pero para enviarlo, resulta que la plataforma me pone problemita. Entonces lo tengo en descargas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este es mi programa que hice, funcionamiento PLC. Entonces tengo que crear una nueva carpeta. Entonces, archivo, a ver, nuevo, voy a decir AA4, funcionamiento PLC. Copio este programita acá y esa carpetica la comprimo. Yo utilizo el 7-zip. Listo. Le digo un formato zip. Y ese es el que envío. Ah, ¿y dónde lo envío? Con ese, yo simplemente lo abro porque tengo el Serioso instalado. Si es en otro software, tienes que tomarme capturas de pantalla con el proceso. Entonces aquí, cuando tú dices, aquí me vuelvo, estamos en actividad 3, actividad de aprendizaje 4. ¿Cierto? Le digo ver evidencia. Abrir la otra pestaña donde está la evidencia. Y aquí, ¿qué es lo que hago? Cuando me carga, le adjunto el archivo. Quiero saber si hay alguna pregunta hasta el momento. Aquí me abre. Entonces, si quiero le digo adjuntar archivo. Lo busco en mi computador o le digo de acá desde este. Le digo cargar, elegir archivo. Lo busco donde lo tengo guardado. Que lo tengo en descargas. Y fue mi archivo funcionamiento 4. Abrir, enviar al servidor, aceptar. Me queda aquí, le digo contesta y ya listo. Queda enviado. Listo, te sale aviso, enviaste tu actividad. Ya, si lo quiero hacer en bloque de funciones, aquí voy a cerrar este. Cuando abro, creo que aquí nuevo programa. Recuerden, selecciono un PC que tenga bloque de funciones. Digo siguiente. Cuando yo lo tengo físico, debo mirar cuál es la fabricante que tengo. Bloque de funciones. Y en bloque de funciones, aquí en esta parte, ¿qué va a hacer? Aquí, ¿qué me toca hacer? Aquí como no me sale tan directo como en contactos, me toca utilizar a veces arreglos de compuertas de negadores, porque me va a poner a veces problema. Yo abrir, yo ya lo tengo hecho, porque pues mi objetivo es ahorita es que lo tengan en ladder, que es como la parte básica. Vamos a ver aquí, voy a abrir el que ya tenía hecho. Evidencias, funcionamiento. Este lo tengo un bloque de funciones. Listo. ¿Esto de dónde sale? Vea, las entradas. De acá. Salidas, sal. De acá. Las compuertas. De acá. Logic. Si quiero las instrucciones Grapset, GFC. Y yo le puedo cambiar los iconos a esto. Si le hago doble clic acá y puedo decirle cualquier parte y me cambia la forma del icono. Esa es la ventaja. Y él tiene también una pequeña interfaz. Esta se llama acá supervisión. Entonces yo lo puedo hacer el muñequito y lo puedo simular y puedo pasarle entonces elementos de uno a otro. Aquí en bloque de funciones. Entonces, por ejemplo, este lo paso para acá, mi entrada, mi sensor 1, mi sensor 2, aquí mis salidas, las paso así directamente. Ya puedo hacer un dibujito de
del proceso, y esta es una pequeña interfase que esto generalmente lo doy cuando veo los PLC en los sistemas SCADA. Ya estoy tratando ahí que se antojen de que sigan en los procesos de formación. Una sistema abierta. Y ya aquí simplemente le digo correr, simular. Entonces aquí tengo el muñequito, vea, si muevo acá. Este es el STAR. Aquí el sensor luminoso, aquí el otro, de acuerdo a las actividades. Entonces aquí arreglo. Profe, una preguntita. Sí, señor. O sea, uno de esos sensores detiene una de las bandas. No, tú tienes que seguir las instrucciones de la guía. ¿Quién me está hablando? José. Sí, señor. Lo que pasa es que en la guía de aprendizaje dice que cuál es el procedimiento que se explicó en la conferencia web 2, y a partir de ahí se hizo eso, el diagrama de flujo, y de ahí se hizo el esquema de contactos. Y él me decía en las condiciones que cuando arranco STAR, me va a iniciar banda, debo esperar configurar un temporizador 5 segundos, me va a caer un proceso por gravedad, después verifico si llego al final y el otro sensor lo identifica y que el temporizador haya terminado para que me pare la banda y me prenda la otra que me lo arrastra a otra parte, y después hay otro sensor que me determina si llego al final y apaga la segunda banda y repite el proceso. ¿Doy respuesta a tu pregunta? Sí, señor. Sí, esa era la inquietud que tenía. Ok, entonces, entonces aquí estamos, listo, de acuerdo. Entonces, acabamos de dar explicación de la solución de estas actividades. ¿Qué les quiero mostrar? Ah, verdad, en Celiosoft, que se me escapó otra cosita, que sirve para adelantar para el informe, que es la otra forma de hacerlo. Yo lo abro, voy a abrir el archivo que tenía antes, lo tengo en este. Quisiera saber si hay más preguntas por el momento, o si ha sido clara la explicación para ustedes. Profe, Sí, Jairo. con respecto al informe que vamos a entregarla en la próxima actividad, va a ser referente con todas las actividades durante el curso. Entonces, ¿qué va a hacer el informe? Es consolidar el algoritmo, o sea, el diagrama de flujo que hicieron, las evidencias de la simulación, y miras los elementos de las conclusiones. Una opción que tú tienes es que, por ejemplo, en Seriosoft, recuerda que debe documentar entradas, procesos de salida. Aquí te dice, le digo vista preliminar. Vista preliminar me muestra. Entonces, este es como un informe del programa. Me dice la información del programa con el nombre que tengo, ¿no es cierto? Voy a página siguiente. Me está mostrando el algoritmo, es el programa en esquema de contactos, y me está diciendo pues esa información como tal y las variables que utilicé, ¿cierto? Entonces, aquí, pues mira que aquí te saca entradas físicas, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿cuál utilicé? Start, sensor F1, F2, salidas, banda 1, banda 2, las configurables, las especiales, el temporizador, y este fue el ciclo de trabajo. Entonces, en este, pues simplemente ya tienes esta parte del informe y la adjuntas el diagrama de flujo que hiciste en la actividad anterior, ya tienes el informe. Si lo vas a hacer en macro PLC, tú me tienes que escribir aparte para el informe, aparte del algoritmo, que es la parte que hicimos acá en Word, prácticamente aquí que te estoy viendo. En este documento estamos haciendo prácticamente el informe, el diagrama de flujo, qué entradas, qué salidas, qué condiciones especiales. En este, mientras tanto, yo puedo coger, tomo captura de pantalla de esta parte
Le agrego aquí al informe. Y ya tengo para el de, si lo va a hacer en Celiosoft, el informe. Donde tengo, le agrego el algoritmo, o sea, el diagrama de flujo. Y tengo las condiciones, se transcribiría este. Ya está. Este seguiría. Y le colocas como conclusiones, lo que aprendiste. Ese sería el informe final. Con eso hay respuesta, Jairo. Sí, señor. Listo. Entonces, esta era la otra partidita que les quería mostrar, pues que me permite documentar Celiosoft. Página anterior, página anterior, página siguiente. Listo. Voy a cerrar. Listo. Entonces, con esto, pues, de acuerdo al orden del día que hemos tratado, hemos explicado los conceptos básicos para hacer la simulación del programa hecho en la unidad 2. Lo hemos hecho en macro PLC, lo hemos hecho en Celiosoft, en ladder y en bloque de funciones. Y se aclaran las preguntas que se presentaron. Entonces hemos agotado el orden del día propuesto. Entonces quisiera saber si hay más preguntas o si no damos por terminada la sesión del día de hoy. Listo, entonces va a parar la grabación. Va a parar la grabación. Muchas gracias por su participación. Que tengan un excelente día. Bueno, profe, que muchísimas